Durante siglos, hemos intentado atraer a los ángeles, oraciones, amuletos, conjuros, inciensos, canciones. Todos buscan lo mismo, que estos seres misteriosos respondan a nuestros deseos, que trabajen para nosotros. Pero muy pocos se han detenido a preguntarse: ¿qué son realmente los ángeles? Algunos los imaginan con alas enormes, otros como luces celestiales, otros más como figuras humanas llenas de poder. Pero la verdad es que ninguna de esas imágenes se acerca a su verdadera esencia. Los ángeles existen, sí. Pero no son como nos lo han contado. Desde hace más de 2000 años, las religiones del mundo han hablado de ellos. También lo han hecho la mística, el arte, la música e incluso la magia esotérica. Pero cuanto más se habla de ellos, más nos alejamos de su verdadero significado. En este video intentaremos ir al origen, a la raíz profunda de estos seres tan mencionados como malinterpretados. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su función? ¿Podemos realmente conectar con ellos y recibir su ayuda? Y, al final, abordaremos una pregunta audaz: ¿es posible gobernar sobre los ángeles? Te advierto, este contenido puede cambiar para siempre tu forma de ver a estos seres. Por eso lo hemos dividido en 4 partes, para que puedas comprenderlo paso a paso. Primera parte: ¿qué significa realmente la palabra ángel? La palabra ángel proviene del hebreo malaj, que significa literalmente mensajero o enviado. Curiosamente, este término no se aplica solo a seres espirituales. En la Biblia, también se llama malajim a personas comunes que llevan recados o cumplen misiones importantes. Así que no todos los ángeles tienen alas. Algunos simplemente son enviados, emisarios. La raíz de malaj es melajá, que significa trabajo o servicio. Por ejemplo, en Sabbat está prohibido hacer melajá, es decir, un trabajo servil. De ahí entendemos que un malaj es quien realiza una tarea o servicio en nombre de alguien más. Segunda parte: ¿qué funciones cumplen los ángeles? En la Biblia, los ángeles aparecen constantemente como agentes de acción divina. Algunas de sus funciones principales son anunciar noticias importantes. Por ejemplo, el nacimiento de Ismael fue anunciado a Agar por un ángel. Lo mismo ocurrió con Isaac y otros personajes bíblicos. Transmitir órdenes de Dios a los hombres. Como el ángel que detuvo a Abraham antes de sacrificar a su hijo, o el que guió a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. Cumplir decretos divinos. Algunos protegían el Edén, otros destruyeron ciudades como Sodoma y Gomorra, o guiaban al pueblo de Israel en su travesía. Interpretar visiones proféticas. A Zacarías y a Daniel se les enviaron ángeles para que entendieran lo que Dios les había mostrado. En el libro de Daniel, escrito durante el exilio en Babilonia, los ángeles toman un protagonismo aún mayor. Allí vemos que existen ángeles ministros o sarim que gobiernan sobre naciones enteras: el ángel de Persia, el de Grecia, el de Israel. Es decir, lo que ocurre en la tierra está profundamente conectado con decisiones que se toman en otras dimensiones. Además, en Daniel aparecen por primera vez nombres de ángeles concretos, como Gabriel y Miguel, que luego serán fundamentales en toda la tradición posterior. Tercera parte: ¿qué son realmente los ángeles? A lo largo del tiempo, los sabios del Talmud desarrollaron una visión aún más profunda. Para ellos, todo en el mundo tiene su propio ángel. Incluso una hoja de hierba, cada hoja tiene un ángel que le susurra: crece, crece. Desde esta perspectiva, los ángeles son inteligencias espirituales que activan el mundo natural. Funcionan como los programas que mantienen en marcha el sistema del universo. Esta visión fue perfeccionada por Maimónides, el gran sabio medieval, quien resumió sus funciones en 3 grandes categorías. 1. Sostener el orden natural del mundo, haciendo que todo funcione según las leyes del universo.
2. Intervenir de forma extraordinaria cuando Dios lo decide, alterando lo natural con milagros o señales. 3. Transmitir mensajes divinos a los seres humanos, revelando información precisa y puntual. Y aquí termina la tercera parte. En la siguiente, abordaremos lo más impactante: ¿es posible gobernar sobre los ángeles? ¿Pueden trabajar a nuestro favor? Te invito a que sigas viendo, porque lo que viene puede transformar tu forma de vivir la espiritualidad y la conexión con el mundo invisible. ¿Qué son realmente los ángeles? Podemos comprender a los ángeles como fuerzas activadoras del universo, energías conscientes que, por mandato divino, impulsan todo cuanto existe, desde el movimiento de las estrellas hasta las emociones más sutiles del alma humana. No son seres con alas y túnicas como muchas veces se representan. Son conciencia pura. Esencias invisibles que no tienen forma, pero que dan forma a todo lo que podemos tocar, ver o sentir. Son como el código oculto detrás de la realidad, el aliento invisible que mueve cada hoja, cada idea, cada instante. Algunos sabios explican que detrás de cada virtud, de cada valor positivo como la bondad, la humildad o el altruismo, hay un ángel. Por ejemplo, cuando alguien da caridad, ese acto físico tiene un origen espiritual, una fuerza esencial, que lo inspira y lo sostiene. Esa fuerza es lo que llamamos un ángel. El gran rabino Abraham Abulafia lo expresó de forma clara. Los ángeles son poderes preparados desde el principio por el consejo divino, para completar nuestra realidad. Es decir, estas fuerzas existen para llevar al mundo a su plenitud, a cumplir su propósito más elevado. Son la expresión misma de la providencia divina, que guía todo hacia su destino perfecto. Estos ángeles no solo ejecutan órdenes, también intermedian entre la voluntad del Creador y la creación, traduciendo su intención en eventos concretos, naturales o extraordinarios. Son ellos quienes convierten la voluntad de Dios en algo tangible. Ellos traen la intención divina al plano visible, permitiendo que lo invisible se manifieste en nuestras vidas. Cuando observamos el mundo con atención y silencio, podemos sentirlos. Los vemos en el vuelo de un pájaro que corteja a su pareja, en el árbol que crece hacia la luz, en el ser humano que se supera a sí mismo. Todo ese movimiento de la vida. Todo eso son ángeles en acción. Fuerzas eternas al servicio del Creador. Y aunque no tienen cuerpo, ni ojos, ni alas como imaginamos, sí pueden tomar forma simbólica en nuestra percepción espiritual. Las alas, por ejemplo, no significan que vuelan como un ave, sino que representan su elevación espiritual, su desapego de lo terrenal. Los ojos en sus alas, como se menciona en las visiones proféticas, simbolizan la supervisión divina sobre cada aspecto del mundo. Nada escapa a su vigilancia. Cada hoja que cae, cada suspiro, cada destino, está observado con propósito. Los sabios de la Cábala explicaron estas ideas de forma que pudiéramos aplicarlas a nuestra vida diaria. Y gracias a sus enseñanzas, hoy podemos comprender que los ángeles no están lejos, sino aquí, presentes, detrás de todo lo que ocurre. Rabí Abraham Azulay, un gran místico del siglo XVII, lo explicó con belleza en su obra Yas Lo Abraham: los ángeles son canales de la voluntad suprema. A través de ellos fluye la luz divina, desde su fuente infinita hasta los rincones más alejados de la existencia. Esto significa que la voluntad de Dios, que es general, infinita, perfecta, se fragmenta y canaliza a través de los ángeles para que esa luz pueda llegar a los detalles más pequeños de la creación. Cada uno de estos canales, cada ángel, lleva una parte de esa luz y la transforma en una acción, en una inspiración, en una sincronicidad. Imagina que alguien quiere construir una casa. La visión de la casa terminada representa una voluntad general, un propósito central.
Pero para que esa visión se materialice, deben surgir múltiples voluntades secundarias, específicas y complementarias, la decisión de comprar los materiales adecuados, la elección del mejor equipo de constructores, la definición del diseño estético. Cada una de estas decisiones no es la meta final, pero sí una ramificación necesaria del objetivo mayor. Del mismo modo, la voluntad de Dios para con el mundo también se ramifica en múltiples voluntades particulares, y cada una de esas ramas es lo que la Cábala llama malajim, es decir, ángeles. Cada ángel representa un aspecto específico de la voluntad divina, una función o energía que actúa en la creación. Incluso los llamados ángeles del mal, como el Satán, no son ajenos a Dios. En realidad, también son una expresión de su voluntad. Dios permite la existencia de obstáculos, desafíos y resistencia, porque sin oscuridad no hay luz. No podemos hablar en profundidad del mal ahora, pero sí podemos afirmar algo importante: todo lo que existe cumple una función dentro del diseño divino. El Satán, entonces, no es un enemigo externo, sino la manifestación de la voluntad de Dios de que exista oposición para que el bien tenga mérito y brillo. Una vez comprendido esto, podemos acercarnos al tema más profundo. ¿Es posible gobernar sobre los ángeles? Según la tradición cabalística, los grandes sabios, los justos y los profetas, lograban modificar las leyes naturales a través de su conexión espiritual. Lo que nosotros llamamos milagros son, en realidad, el fruto de alguien que supo gobernar sobre los malajim, sobre las fuerzas detrás del funcionamiento del mundo. ¿Y cómo se logra ese nivel? La Cábala enseña que el alma del ser humano justo está situada por encima de los ángeles. De hecho, fuimos creados con la capacidad de dirigir esas fuerzas. El Talmud de Jerusalén dice que en el futuro, los justos tendrán un lugar superior al de los ángeles, y Rab Nachman de Breslev reafirma esta idea: el objetivo del alma humana es gobernar sobre todos los poderes del mundo. Pero esto plantea una gran pregunta: si los ángeles son manifestaciones de la voluntad de Dios, ¿cómo podría un ser humano gobernar sobre la voluntad divina? Aquí entra el misterio. Los sabios de Israel, en el Tratado de Pirkei Avot, dejaron una frase clave: haz que tu voluntad sea como su voluntad, y Él hará que su voluntad sea como la tuya. No se trata de manipular a Dios. Se trata de alinearse completamente con Él, al punto de que tus deseos y los suyos sean uno solo. Cuando una persona vive de tal manera que todo lo que anhela está en armonía con el bien supremo, entonces Dios le da autoridad. Le concede independencia, le confía la capacidad de desear y ver su deseo cumplido. El Talmud dice: el justo decreta, y el santo bendito si cumple. Esto se basa en el libro de Job: tú decretarás algo, y se cumplirá. Pero aquí hay un principio olvidado: no puedes pretender que Dios cumpla tu voluntad si tú no estás dispuesto a que tu voluntad primero se convierta en la suya. Es un acto de entrega total, de humildad y conexión. Entonces se alcanza un nivel supremo, como el del patriarca Abraham. De Noé se dijo que caminó con Dios, pero de Abraham se dijo que caminó delante de Dios. Caminar delante de Dios es marcar el camino, liderar con voluntad unida al Creador. Ese es el nivel más elevado, cuando el ser humano ya no solo obedece la voluntad divina, sino que, por estar completamente fusionado con ella, empieza a expresar en la tierra el deseo celestial. Este es el verdadero secreto del gobierno sobre los ángeles. No se trata de dominarlos con fórmulas o rituales, sino de vivir de tal forma que tú mismo te conviertas en un canal puro de la voluntad divina. Porque en realidad, entre la voluntad de Abraham y la voluntad de Dios no había diferencia alguna. Estaban completamente alineadas. Y justamente a eso se refiere un pasaje revelador de Rabbi Nachman de Breslev que quiero compartirte ahora, porque contiene una clave poderosa para quien desea alcanzar ese nivel espiritual.
Rabbi Nachman dice que cada persona debe descubrir por sí misma cómo llegar a este propósito supremo, el de tener dominio sobre los ángeles. Pero también advierte que una vez alcanzado ese nivel, hay que ser muy cuidadoso para no perderlo. ¿Por qué? Porque los ángeles, esas fuerzas puras al servicio divino, sienten celos cuando un ser humano justo logra tener autoridad espiritual sobre ellos. Envidian a quien vive en ese nivel de conexión profunda. Entonces, ¿cómo se mantiene uno firme allí sin caer? Rabbi Nachman da un consejo clave: hay que unirse a las almas de Israel, y más aún, unirse a la raíz de las almas que están grabadas bajo el trono de gloria. Ahora bien, ¿qué significa esto? El trono de gloria es una imagen simbólica, espiritual, representa el lugar desde donde Dios dirige todo lo que sucede en el universo. Y las almas grabadas bajo ese trono son aquellas a través de las cuales el Creador gobierna el mundo. Son almas que fueron separadas de ese lugar celestial para vivir aquí, en la tierra. Pero aún conservan su esencia original, son canales activos del propósito divino. Unirse a la raíz del alma, entonces, significa reconectarse con esa chispa original, con esa misión personal que el alma trajo al mundo desde lo alto. Significa recordar que no estás aquí por casualidad, que tu propósito de vida no es solo tuyo, es una parte única del plan mayor del Creador. Cuando uno se alinea con su raíz, con la voluntad divina que lo trajo al mundo, todo cambia. Porque ahora no estás cumpliendo una lista de mandatos externos, sino viviendo desde dentro, desde tu diseño espiritual. Tu voluntad ya no es egoísta, no es caprichosa. Es la voluntad divina expresándose a través de ti, de forma única, personal e irrepetible. Ese es el gran secreto. Cuando tú vives para cumplir con ese propósito que el Creador puso en tu alma, entonces, como dicen los sabios, haz que tu voluntad sea como la suya, y Él hará que su voluntad sea como la tuya. No es una frase bonita. Es una ley espiritual. Cuando Él ve que todo lo que deseas nace de tu anhelo sincero de cumplir su propósito contigo, entonces Él actúa a tu favor. Tú caminas, y Él abre el camino. Y es allí, en ese momento de alineación profunda, cuando los ángeles, esas fuerzas que rigen el mundo, se ponen a tu servicio. Porque tú ya no estás pidiendo por ti, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ti. Eso explica por qué los grandes sabios y justos tenían poder sobre la realidad, sanaban, bendecían, abrían caminos, cambiaban destinos. No porque tuvieran poderes mágicos, sino porque eran puros canales del bien divino. Y cuando deseaban algo, el Creador lo concedía, porque ese deseo era parte de su plan. Incluso si en los cielos se había determinado una cosa. Por ejemplo, que alguien no podría tener hijos, si un justo llegaba y deseaba lo contrario desde la raíz de su alma, Dios cumplía su voluntad, porque esa voluntad era suya también. Y así es como se activa el misterio más grande: todos los ángeles, todas las fuerzas del universo, se ordenan para que se cumpla una voluntad humana, que ya es, también, divina. Ahora lo sabes. Ya tienes una puerta abierta. Ya ves el comienzo de un camino real y profundo. El gobierno sobre los ángeles no es dominar desde el ego, sino vivir tan unido al propósito superior, que tu vida misma se convierta en una extensión del plan divino. Y cuando eso sucede, nada puede detenerte. Si esta enseñanza te sorprendió, te iluminó o te dejó con nuevas preguntas, déjamelo en los comentarios. Tu experiencia, tus reflexiones, tus dudas, son parte del camino de todos. Dale like si quieres ver más contenido como este, y suscríbete para seguir explorando los grandes misterios espirituales que nos rodean. Y ahora, si quieres profundizar en cómo se manifiestan estas fuerzas en lo cotidiano, te recomiendo este video aquí, y si buscas una experiencia transformadora, prueba este otro. Nos vemos muy pronto. Salom.